Presenta. Aprobado en tiempo y forma en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2011 quedó listo para ser aplicado a partir del próximo 1 de enero. El monto de lo que habrá de gastarse el año entrante es de 3 millones de millones, o sea, 3.438.895 millones de pesos. El presupuesto fue finalmente aprobado por 454 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, justo en la fecha límite que establecía el calendario legislativo, que era el pasado lunes 15 de noviembre. Finalmente, las negociaciones entre los partidos modificaron apenas el 1% de la propuesta original enviada por la Presidencia de la República, lo que dejó entre algunos legisladores y observadores la sensación de que pudo haberse hecho más con relación a la distribución de los dineros que habrán de gastarse, aplicarse o invertirse, ya nos dirán nuestros invitados el día de hoy, el próximo año. Y para hablar sobre este presupuesto 2011 y lo que podemos esperar de él, agradezco por igual su presencia esta noche a la diputada Gabriela Cuevas Barrón del Partido Acción Nacional, el PAN, no solo por prelación, sino porque estamos aquí con puros caballeros. Primero, las damas, muchas gracias. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Ella es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Le doy también las gracias al diputado Roberto Albores Gleason del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, e integrante de esta misma Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Gracias, diputado. Muchas gracias, Ricardo. Y le agradezco igualmente y de nuevo al diputado Vidal Llerenas Morales del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro. Gracias también por acompañarnos de nuevo. Más de lo mismo, no hubo atrevimiento de parte del Congreso por plantear un país diferente con el presupuesto. Bueno, yo diría... Seguimos igual. Respondiendo a la crítica que la planteó, por ejemplo, el diputado Muñoz Ledo el día de la sesión, yo haría 2 puntos. Uno es, en general, en los países presidenciales eso sucede, es decir, el Congreso revisa la propuesta del Ejecutivo y entonces revisa un tramo de la propuesta. Revisa, habría que decir, la parte que es reasignable de la propuesta, dado que hay una cantidad importante de cosas que ahí están, que son importantes que sigan estando ahí, y que transformarlas requiere otro tipo de análisis y de procesos. No es menor lo que se reasigna, habría que decir, en términos de números y en términos de lo que sucede en otras democracias con el mismo sistema. En segundo lugar, creo que si el Congreso aspira a tener un papel más protagónico en términos de gasto, debe construir otro tipo de instituciones para analizarlo. Es decir, esta es solo una manera de tratar con el presupuesto, pero a lo largo del año, si tuviéramos, por ejemplo, una oficina del presupuesto, o si tuviéramos otros esquemas, por ejemplo, un banco de proyectos, para que en la Cámara de Diputados podríamos tener una serie de opciones de gasto ya probadas, analizadas, etcétera, pudiéramos cambiar de manera más importante el presupuesto. Creo que actuamos en los márgenes en donde en una democracia presidencial se hace, y tomando en consideración que las instituciones de análisis del Congreso mexicano son muy débiles. Pero yo me refería que cuando en el país están ocurriendo cosas tan graves como las que nos dice la Organización de Naciones Unidas y el propio Ceneval de aquí de nosotros mismos, por ejemplo, en el sentido de que en solo un año se duplicó el número de hogares en este país donde se padece hambre, pareciera ser que el presupuesto, que es el gran instrumento para decidir hacia dónde vamos o qué tenemos que hacer, no responde a estos planteamientos tan urgentes, como que todo sigue igual, como que todo transcurre igual. Las cosas han cambiado mucho. Estos indicadores que comentas tienen que ver con un año muy complicado, que fue un año de crisis, fue 2008 y apenas la recuperación de 2009. Sin embargo, si vemos de 2000 a la fecha, el número de hogares que tiene pobreza alimentaria va realmente en picada. Yo creo que los programas sociales, por ejemplo, de oportunidades, ha sido reconocido incluso a nivel internacional, y por eso desde la Cámara hemos buscado cómo mantenemos ese presupuesto en desarrollo social que siga ahí, porque son programas que han sido bien evaluados. ¿Qué resulta muy importante en este presupuesto?
Primero, se incluye un apartado fundamental en el decreto en materia de transparencia. Los mexicanos el próximo año ya vamos a saber cuántos maestros tiene cada estado, en qué se están gastando el presupuesto de salud, cómo están asignados o no sus maestros, si están en una comisión sindical, si van a su salón de clases, cuántos alumnos hay. Datos que pudieran parecer como tan obvios, hay muchos estados que no los hacen públicos. Entonces, en materia de transparencia hay un gran avance. Pero también en materia de reasignación del gasto ha habido un trabajo muy importante. Se reasignaron más recursos al campo, a la infraestructura tanto carretera como hidráulica. Entramos también a temas fundamentales de salud que hacían mucha falta, donde además se privilegió que se concluyeran las obras que están en proceso. Es decir, ¿para qué arrancamos nuevos hospitales? Vamos a acabar los que ya están, a equiparlos, a atenderlos bien. Hubo criterios muy importantes y creo que en esta ocasión el consenso ha dejado muy buenos resultados. Pensar en que si es nada más el 1%, aquí dejaría como muy claro el comentario de Vidal. El 95% del presupuesto básicamente no puede reasignarse, porque tiene que ver con sueldos, con programas sociales, con pensiones, y mientras ese 95 no lo puedas tocar, pues quiere decir que los diputados movimos el 20% de lo que sí se puede mover. Que por cierto, díganme si estamos equivocados, cuando los ciudadanos comunes y corrientes pensamos en que tenemos un pueblo pobre, pero un gobierno muy rico, porque lo que ganan aquí, no solamente los altos funcionarios públicos, sino los ministros de la Suprema Corte, como que si quisiera tenerlos maiciados y contentos a todos, los del tribunal, que va a ganar la señora presidenta más de 5 millones de pesos, los del TRIFE, se habla de 400,000 millones nada más para estímulos y bonos de los funcionarios. Seguimos teniendo un gobierno que gasta muchísimo y no invierte lo que pensamos que debiera de hacer para, por ejemplo, incentivar el mercado interno, tratar de que la gente tenga un mayor nivel de ingreso y por lo tanto haya mayor consumo, ya no ver a la pobreza como pobrecitos los pobres y a ver qué les alcanzamos a dar, sino como algo que no es bueno ni siquiera para el mercado. No es una cuestión de conmiseración, sino de mercado también. No nos conviene, como dijo un gran empresario y se le echaron encima, yo dije que tenía razón, hace no mucho, que dijo no nos conviene que haya tantos pobres porque luego ¿quién compra? Pareciera muy cruel, pero es cierto, no sé. Bueno, si están contentos los priistas. Primero, yo coincidiría contigo en lo que mencionabas, en lo del Ejecutivo Federal, lo hemos dicho, el grupo parlamentario del PRI, recibimos un presupuesto que considerábamos estaba fuera de la realidad, de la situación económica, de la complejidad en pobreza, en la complejidad para generar empleos. Y bueno, yo considero que el presupuesto que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y por una gran votación en el Pleno, es un mucho mejor presupuesto al que nos envió el Ejecutivo Federal. ¿Y por qué digo que es un mucho mejor presupuesto? Porque en el reajuste que logramos... A pesar de que se reajuste nada más un 1%. Bueno, son cerca de 100,000 millones de pesos, lo mencionaba la diputada Cuevas, en esta reasignación más de 33,800 millones de pesos van al campo. Tenemos una propuesta carretera mucho mayor, mayor a los 20,000 millones de pesos, para generar empleo, para acercar las comunidades. Se invirtió más de 12,000 millones de pesos en educación, cultura y deporte, por mencionar algo elemental para el desarrollo del país. Las universidades públicas, que en la propuesta del Ejecutivo Federal venían con una gran reducción. Castigada se dice, ¿no? Logramos con este reajuste darles un presupuesto pues importante. Lo mismo para salud, más de 9,200 millones de pesos para no tener estos elefantes blancos. Tenemos una nueva infraestructura hospitalaria, pero tenemos que tener los doctores, tenemos que tener las medicinas. Y en el tema que tú mencionabas, Ricardo, sobre la austeridad, estamos de acuerdo y esta Cámara de Diputados ha lanzado un programa nacional de austeridad para que reduzcamos el gasto corriente y para que hagamos más con el dinero de los mexicanos. Estos 100,000 millones de pesos que pudieron haberse reflejado en gasto corriente van directos a la inversión pública y en este plan de austeridad que le hemos exigido a la Secretaría de Hacienda, calculamos que habrá un ahorro en los 3 años mayor a los 150,000 millones de pesos. Sin duda estamos atendiendo ese reclamo que tú apuntas y yo creo que la ciudadanía lo tiene muy focalizado y hacer un mejor uso
los recursos, pero vamos avanzando. Pero el país seguirá siendo básicamente el mismo. Bueno, sí, no se aprecian. Yo creo que aquí habría ¿No que... aprecian ustedes la necesidad de cambios? Yo creo que sí. Y a ver, y aquí hay que agregar varias acotaciones. Uno, habría que escapar tanto del autoflagelo como de la autocomplacencia, ¿no? Es decir, hay mucho autoflagelo en el sentido de que no los diputados le respondieron a lo mismo, etcétera. No. Es decir, si hubo Me estás diciendo que tengo la espalda sangrante. No, yo me refiero, por ejemplo, mucho de la discusión que hubo en el Pleno de la Cámara de Diputados. No. A ver, los diputados en el tiempo que tenemos para analizar el presupuesto y con las herramientas que tenemos, tuvimos un proceso en donde hubo mucho diálogo político entre todas las fuerzas políticas. Creo que hay una buena noticia política en esto, porque hubo la capacidad de tender puentes, tener un proceso incluyente, etcétera. Eso creo que es una buena noticia. Eso permitió que en los márgenes razonables que existen para transformar el presupuesto, estos 100,000 millones de pesos, el presupuesto fuera mejorado. Y entonces las universidades públicas tuvieran más dinero, hubiera más carreteras, hubiera una inversión en salud más razonable, ya no haciendo más hospitales estos años, sino atendiendo a los que se están terminando y a los que están entrando, ¿no? Entonces hicimos un poco lo que se puede con estos márgenes y con esta capacidad que tiene el Congreso de analizar el presupuesto. Ahora, tendría que ser un mejor proceso. Tendríamos que analizar el presupuesto, por ejemplo, considerando más estos indicadores y evaluaciones de gasto, que las consideramos poco. Por ejemplo, no hubiera tantos recursos para estos programas de campo que llegan a los grandes productores solamente, si hiciéramos caso a las evaluaciones del Coneval que nos dicen que esto está pasando. O las propias evaluaciones de pobreza, como decía el diputado Cámara, efectivamente lo que nos dicen es que hay cierto avance entre la población más pobre, pero hay poco avance en crear actividades productivas en el campo y en comunidades muy marginadas. Es decir, tenemos que tener más programas productivos que complementaran a los que son de una naturaleza pues más asistencial, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos que ser mucho más complejo el análisis y mucho más profundo los cambios, pero para eso necesitamos un trabajo del Congreso de más mediano plazo. A propósito de esto que menciona el diputado Llerenas, diputada Cuevas, luego de una pausa yo quisiera que nos comentara si sinceramente piensas tú que tanto pesa pues el factor electoral cuando se habla de acuerdos políticos y estamos ya en la previa de una elección muy importante en el Estado de México. Lo sabemos, estamos ante un público enterado y muy sensible. Todo el tema de las alianzas, el PRI, la antesala del 2012, etcétera. ¿Qué tanto pesa estos criterios, además de los otros estrictamente sociales y económicos? Luego de una pausa, ¿sí?